Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan bien? He estado un poco mal de la gripe y siento un poco sordo, y yo le digo a María, tengo pena gritarles mucho, pero sí se oye bien, sin gritos. Solo quiero comentarles que este himno que cantábamos, bueno, en realidad llega a mi corazón, y lo escribió una persona, se llama John Newton. Él de niño tuvo la enseñanza de su madre hasta los 10 años. Su padre era el capitán de un barco pesquero, pero su madre murió. Él no había cumplido los 10 años, creo, pero ella era cristiana, así como nosotros. Y ella le compartía todo el tiempo su fe. Le leía historias de la Biblia al niño y trataba de que él fuera un temeroso del Señor, que aprendiera él a amar a Dios. Pero murió cuando él tenía 10 años. El niño se crió con su papá en las labores que él hacía en el barco donde él era el capitán de un barco pesquero, y así fue su vida, llena de aventuras, de peligros, dice. Cuando él ya fue grande, todas las enseñanzas de su madre las fue olvidando, se apartó del Señor, llegó a enrolarse en barcos que traficaban esclavos en ese tiempo. Fue en el año finales de 1700. Y él llegó a ser un capitán de ese navío tan despiadado. Trataba como animales a su tripulación. Ellos lo odiaban y lo trataban mal. Una vez dice que cayó al mar porque se había emborrachado, no podía ni pararse. Y sus trabajadores, sus tripulantes, pensaron dejarlo que se ahogara. Pero uno dijo, no, rescatémoslo. Y le tiraron un arpón que lo hirió y lo dejó cojo para toda su vida. Él estaba en una vida y cayó tan bajo en su integridad, o sea, en el pecado se hundió tanto, pero sintiéndose tan miserable, recordó las palabras, la enseñanza de su madre de cuando él era niño. Y esa palabra, esas enseñanzas de la palabra son las que hicieron que un día entregara su vida a Cristo. Él fue transformado y todo cambió para él. Llegó a ser un gran poeta y fue quien escribió este himno que acabamos de cantar, Sublime Gracia. Y él incluso apoyó las leyes contra la abolición de la esclavitud, que en ese tiempo pues sabemos que oprimía a mucha gente, ¿verdad? Y de eso va a tratar un poco, hermanos, el mensaje de hoy. Y para eso les pido que abran en sus Biblias. Yo quisiera dar la bienvenida a unos visitantes que no habían llegado cuando se dio la bienvenida. Y es a nuestro hermano Tito Ibarra. No sé dónde está. Está por allá arriba, y su familia. Son bienvenidos y me están poniendo un poquito nervioso, pero el Señor va a controlar mis nervios. Les damos la bienvenida, hermanos. Bueno, entremos a la palabra. Les pido que abran su Biblia en Deuteronomio. Vamos a leer el capítulo 6, los versículos del 4 al 9. Les repito, Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9. Dice así la palabra del Señor: Oye, Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, les repito esto, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás, dice la palabra, como una señal
en tu mano y estarán como un recordatorio entre tus ojos, en la frente. Y las escribirás en los postes, en el umbral del marco de la puerta de nuestra casa y en los postes de tu casa, dice, y en tus puertas. Como una introducción para tratar de entender lo que nos dice, aunque está bien claro el pasaje, la Biblia es clara y habla a nuestro corazón, hermanos, pero tratar de meditar en ella como una introducción. Yo quiero hacerles dos preguntas. Les llamamos preguntas retóricas, ¿verdad? Porque yo se las planteo a ustedes y ustedes las van a contestar para sí mismos en su corazón. No me tiene que contestar a mí. La primera dice así, pongan atención. Miren, esto que vamos a ver aquí es algo que se relaciona, es la relación entre padres e hijos. Entonces, para todos es importante. Tal vez hay jóvenes acá que tal vez todavía no tienen hijos o están pensando en casarse, pero los van a tener algún día. Desde ya debemos aprender lo que nos dice el Señor acerca de nuestros hijos y qué es lo que espera Él que nosotros hagamos con las enseñanzas que Él nos da. La primera pregunta dice así: ¿cuáles son las primeras palabras? Repito, ¿cuáles son las primeras palabras que sus hijos escuchan cuando se despiertan por la mañana? Aquí tienen que ponerse los papás a recordar qué escuchan de nosotros cuando ellos se despiertan en la mañana. Y la segunda pregunta nos dice: ¿y cuáles son las últimas palabras que nuestros hijos oyen por la noche antes de acostarse? ¿Cuáles son esas palabras últimas que usted le habla a sus hijos antes que ellos vayan a dormir? Hablamos de los hijos pequeños, pero también los adolescentes, incluso los grandes que todavía viven con nosotros en casa. Quiero decirles, hermanos, que cuando nosotros tratamos que nuestros hijos se despierten por la mañana, ellos están ahí acostaditos, más con los pequeños, los adolescentes, y estamos luchando porque se levanten. Pusimos el reloj a determinada hora por el tráfico y todo, es apremiante el tiempo. Y tenemos que llegar a cierta hora al colegio, al trabajo, y depende de si se levantan rápido, que cumplamos con nuestro propósito y de llegar a tiempo a nuestros quehaceres. Pero ellos no se quieren levantar. El frío de la mañana, el calorcito de las chamarras los hace darse vuelta y nosotros estamos: papito, levántate, papito, ya es tarde, levántese, tiene que ir a la escuela. Pero ¿en qué pasa? No nos hacen caso. Lo que hacen es enchamarrarse más. No es cierto, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. No recuerdo mucho con mis hijos, pero con mis nietos ahora lo estoy, no quiero decirles sufriendo, porque es una bendición. Entonces, los trato con más amor, es lo que he aprendido. Me enojaba al principio, decía: Señor, yo no estoy actuando bien, porque los trataba con palabras ásperas, los regañaba. Muchas veces llegamos a gritarles a nuestros hijos. Cuando ya perdemos la paciencia, empezamos a gritar: levántate, ya es tarde, despertate, Aragán, vas a llegar tarde a la escuela. Cuando por fin, con tanto grito, creo yo, logramos que se levanten, que dejen la cama, seguimos con una serie de órdenes: cepíllate los dientes, bañate, vení a comer. ¿No es así, hermanos? No sé, están recordando, ¿verdad? Y por la noche, ¿qué es lo que oyen nuestros hijos antes de acostarse, antes de ir a la cama? Veo que muchos tenemos niños, ya pasaron allá, pero muchos los tenemos. Llegamos a la casa del trabajo, llegamos cansados, 2 horas de tráfico, el ánimo no está tan alto de nuestro, ¿no? Y tenemos a nuestros hijos allá en la casa jugando, con juguetes por todos lados. Al cuarto no podemos ni entrar. Tendríamos que mover todos los juguetes para entrar. Y empezamos a gritarles: recoge los juguetes, arregla tu cuarto, ponete la pijama, ya es hora de acostarte. Esa es nuestra actuación. Ojalá que no sea así, hermanos, pero muchos, yo he pasado por eso. Muchas veces nuestros hijos, hermanos, no obedecen las órdenes que les damos. Las reglas que hay en nuestra casa ellos no las quieren. Por naturaleza
que es nuestra, de todo humano, del pecado, ellos tratan de rehuir las órdenes que como papás les damos. Perdemos la paciencia y les gritamos. Tenemos nosotros como padres la responsabilidad de educar y enseñar a nuestros hijos cómo conducirse en la vida. Tratamos de enseñarles buenos modales, buenos hábitos, pero muchas veces no lo hacemos de la mejor manera. ¿Y cómo es la mejor manera de enseñar, de educar a nuestros hijos? Pues es con la palabra del Señor. Es la que guía nuestra vida, es el centro de nuestra vida. Los consejos que el Señor ha puesto aquí en la palabra. Y este pasaje que acabamos de leer nos habla de eso. La Biblia, la palabra del Señor, es la guía, hermanos, que nos va a enseñar y le va a enseñar a nuestros hijos valores morales, éticos y cristianos, que los van a llevar por un camino correcto, que es, para nosotros el camino es Jesucristo, para tener una comunión con el Señor. Y eso es en lo que debemos enfocarnos y enseñarle a nuestros hijos. En la palabra, si quieren buscar en 2 Timoteo, el capítulo 3, creo que va a salir proyectado ahí, no sé si se va a leer, capítulo 3, el versículo 16 y 17, el Señor nos capacita, hermanos, por medio de su palabra, para educar, para enseñar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y dice así, 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Esto es desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y nosotros lo creemos así, hermanos. ¿Dicen un amén todos? Lo creemos así. Si no tiene sentido en nuestra vida. Si no creemos la palabra, que es la que nos guía, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y creemos todo lo que la Biblia dice. Dice que es útil para enseñar, para reprender o redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, íntegro, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias a Dios por su palabra, que es la que nos guía a enseñarle a nuestros hijos. ¿Y qué nos enseña este pasaje que estábamos leyendo en Deuteronomio capítulo 6? En primer lugar nos da el mandamiento quizás más importante que hay en la Biblia y tal vez el mandamiento más importante para nuestra vida. ¿Y qué dice este mandamiento, hermanos? Dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y que debemos hacerlo con nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Esto quiere decir con nuestra voluntad, con nuestro espíritu, con nuestra mente y con todas las fuerzas de nuestro cuerpo. Así nos manda el Señor en este pasaje. Pero también nos aconseja que estos mandamientos deben estar primeramente en nuestro corazón. Si no los tengo yo atesorados en mi corazón, pero lo más importante, si no los pongo por obra, de nada van a servir que los tenga en mi mente, que sea un intelectual, que sea un teólogo, que sea un erudito en la palabra, si no los sé transmitir a mi hijo, a mis hijos, si no lo hago con amor. Y nos manda también la otra parte del versículo, del pasaje que dice que debemos depender de este mandamiento para enseñar a nuestros hijos y que debemos obedecerlo y depender de él y gozarnos en él. Yo creo que nos gozamos cuando venimos a la iglesia y en nuestra casa estudiamos la palabra. Yo no sé, pero cada promesa que hay aquí nosotros la disfrutamos y sentimos una paz cuando tenemos un consejo que nos alienta. Con Mayrita acaba de está pasando por un proceso de duelo y el Señor nos consuela y nos da esa esperanza de que vamos a ver a nuestros seres amados allá en el cielo. Y esa es la confianza que nos hace depositar nuestro amor en el Señor.
algo muy importante que nos dice la palabra y este pasaje respecto de la relación padres e hijos es que debemos repetir, dice. Y no dice solamente una vez, solamente el domingo que vas a la iglesia. Repetir todo el tiempo estos mandamientos, dice, a nuestros hijos, para que se graben en su mente y en su corazón. Que los temas, hermanos, de conversación con nuestros hijos sean acerca de la palabra del Señor, de las bendiciones que encontramos acá, de las promesas que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, que como dice, ciertamente la palabra es inspirada por Dios. En segundo lugar, lo que Dios más quiere de nosotros, hermanos, es nuestro amor. Él quiere tener una intimidad con nosotros, una relación de amistad con nosotros. ¿Y cómo la vamos a lograr? ¿Cómo podemos conocer a ese Dios, a Jesús, para poder ser amigo de Él? Conociendo su palabra, leyendo su palabra, transmitiéndola, compartiéndola con nuestros hijos. Tratemos, hermanos, de lograr que nuestros hijos lleguen al convencimiento de que Dios los ama y que ellos también deben amarlo con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, como dice la palabra. Nuestros hijos deben comprender, como dice 1 Juan 4:19, estoy esperando que me cambien para que ustedes lo tengan acá, que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y de tal manera nos amó el Señor, dice su pasaje, dice este pasaje en Juan 3:16, que todo el mundo lo sabe de memoria, que todo el mundo lo repite, pero a veces no lo vive. Y dice, nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo que nos está diciendo este pasaje es que Dios envió a su Hijo, a quien amaba, a morir por nosotros, a llevar nuestros pecados a la cruz del Calvario, a una muerte tan horrorosa, tan dura para Él. Pero Jesús, con su propia voluntad, fue a dar su vida, porque así se lo había pedido el Padre, para que nosotros, todos nosotros, tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Y Él no se quedó en esa tumba donde lo enterraron. Esa tumba ahora, si usted va a Israel y lo ve por YouTube o no sé, pero va a encontrar que es una tumba vacía, porque Él resucitó. Y Él nos da esa esperanza de vida eterna a través de su resurrección. Y eso es lo que predicamos nosotros ahora. Ahora, sabemos lo importante que es este pasaje, lo que nos enseña que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿por qué, me pregunto yo, por qué debo enseñar a mis hijos o debemos enseñar a nuestros hijos a amar a Dios? ¿Están pensando en algo, hermanos? ¿Por qué debe usted enseñar a sus hijos a amar a Dios? En primer lugar, porque Dios es digno de toda honra y toda gloria. ¿Alguien dice amén? Porque Él merece nuestra alabanza y adoración. Yo lo hemos alabado y adorado a través de los cantos. Adorémosle también con nuestra forma de ser, con todo lo que hacemos nosotros siendo íntegros. Porque Dios es nuestro creador y tiene un propósito para nuestra vida. Por eso debo yo enseñar a mis hijos a amar a Dios. Y en el Apocalipsis 4:11 nos dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué debo enseñar yo a mis hijos a amar a Dios, hermanos?
Es importante, porque si no lo hacemos, si no nos enfocamos en en educar a nuestros hijos nosotros en nuestra casa, alguien más lo va a hacer por nosotros. ¿Sí? Alguien más lo va a hacer si no nosotros le damos la enseñanza y les marcamos el derrotero, el camino por el que deben ir. Alguien más les va a enseñar cosas que lo que van a hacer es alejarlos del Señor. Recordemos que nuestros hijos están inmersos en un mundo donde la tecnología, el internet, las redes sociales, la televisión, el cajón del diablo, decía un pastor allá en Oriente, al televisor, el colegio al que asisten, sus compañeros de clase, sus maestros, tienen una influencia muy grande en su formación. Influencia que, como puede ser positiva, porque sí puede ser positiva, también puede ser negativa. Nosotros tenemos que estar vigilantes de cómo nuestros hijos se van desarrollando. Nuestros hijos pueden ser afectados, hermanos, en cualquier momento con ideas distorsionadas de la vida que puedan dañar su espíritu. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de las redes sociales. Las redes sociales nos permiten publicar cualquier cosa. Podemos caer en el error nosotros mismos de postear comentarios, imágenes, textos o videos que no son del agrado del Señor. Las redes sociales pueden ser usadas de manera incorrecta. Nuestros hijos tienen acceso a cualquier cosa que se publica por estos medios, que pueden ser perjudiciales para su formación. Encontramos ahí contenido inapropiado, palabras obscenas. Yo creo que hay una regulación, pero muchas veces encontramos cuestiones así. Pornografía incluso. Nosotros tenemos que estar supervisando, más con nuestros hijos pequeños y con los adolescentes. Supuestamente los ya adultos ya han madurado y saben discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad, hermanos? Pero los pequeños deben tener nuestra instrucción. Nuestros hijos son vulnerables y están expuestos al sistema de este mundo. ¿Cuál es el sistema de este mundo? La inmoralidad, el pecado, las mentiras de Satanás. Por lo que nosotros, padres, debemos guiarlos por el camino correcto que es Jesucristo y ayudarles a tener un encuentro personal con Jesús. Ese es el anhelo de nuestro corazón, que ellos un día puedan llegar a hacer su decisión por Cristo como su Salvador. Él es el único que puede liberarlos de la esclavitud del pecado. Un día, un joven le preguntó a su abuelo: ¿cómo pudieron vivir ustedes antes, en tu tiempo, abuelo, sin tecnología, sin internet, sin redes sociales, sin Facebook, sin YouTube, sin Instagram, sin TikTok? Le preguntaba el patojo. ¿Saben qué le contestó el abuelo? Así como tú, en tu generación viven hoy sin oraciones, sin dignidad, sin compasión, sin respeto, sin vergüenza. Me cuesta separar esta palabrita, ¿verdad? Sin vergüenza, sin honor, sin carácter, sin amor propio, sin modestia, sin humildad. Es grande la lista. Y aquí les voy a dar un ejemplo que es personal, pero no espero aburrirlos. Necesito algo aquí, mi equipo técnico. ¿Habían ustedes oído, hermanos, de una lavadora endemoniada? ¿No? Les voy a contar. Yo entré en discusión con mis hijos cuando le comenté esto que les acabo de leer acá a mis hijos.
Me dice uno de ellos: papá, eso es exagerado. El Internet tiene cosas muy buenas. Yo he aprendido inglés y he avanzado mucho en mi inglés con una aplicación que encontré en Internet, me dice. Igual los libros de matemáticas que me ayudaron a mí en mi estudio, pues los bajé de Internet, me dice. Aprendí bueno, me dio una lista de cosas que le han ayudado mucho o le ayudaron en su formación personal y de estudio. Pero yo le digo, pero también hay muchas cosas malas que pueden afectar a nuestros hijos y que el diablo las utiliza y las pone allí para enfermar la mente de nuestros hijos y apartarlos del camino correcto, que es Jesucristo. Pero yo le admití a mi hijo lo que sí nos ha ayudado el Internet, porque yo mismo tuve que auxiliarme del YouTube. Y por eso les voy a contar la historia de la lavadora endemoniada. Es pequeñita, no se van a preocupar. En la casa, la lavadora de la casa se arruinó. Me dice mi esposa: mira, esta lavadora ya no exprime. Mira, la ropa sale mojada, a mí me toca estarla exprimiendo. La lavadora ya no estaba funcionando bien. Y bueno, yo medio le puse atención y pasaron los días y la lavadora siguió con mayores problemas. Mira, me dijo un día: venía a ver esa lavadora. Yo ya no puedo con esta lavadora. Está endemoniada, me dijo. Está endemoniada. Pero y cabal fui a ver, hermanos, era una tronadera. Era una tronadera, la lavadora saltaba literalmente. Se los digo. Mira, me dice mi esposa, hasta espuma está echando. Ella me estaba bromeando conmigo. Por supuesto estaba bromeando, ¿verdad? Era el jabón que le había puesto a la lavadora. Pero en realidad la lavadora ya no funcionaba. No, olvídate de la lavadora. Vamos a ir con el técnico para ver si tiene una reparación. Cabalmente llegó el técnico, la vio, pero yo me fui detrás de él, estaba a la par de él, y con el pretexto de alumbrarle yo me estaba fijando qué le hacía, pues. Me dijo: mire, lo que está malo en la lavadora es esto, me dijo, esta pieza, y son 4 los que lleva la tina, me dijo. Son los cargadores de esa tina que lleva el agua, que lleva el peso de la ropa, y ya está, mire, ya el resorte ya no tiene presión, entonces hay que cambiarlos. ¿Y cuánto sale eso? Si se los pongo nuevos es tanto, mire. Era como la mitad, la tercera parte de lo que vale una lavadora nueva, era un dineral. Y si son usaditos, le digo yo, pues me bajó un poquito. ¿Y qué garantía me da? Le dije. Pues si son usados, ninguna garantía, me dijo. Y si son nuevos, 1 mes de garantía. Bueno, yo desilusionado, ¿verdad? Me dijo mi hijo, no voy a mencionar nombres de mis hijos. Consultemos el YouTube, me dice, tal vez allí hay un tutorial que nos ayude a resolver el problema. Y cabalmente, hermanos, un tutorial exactamente del problema que teníamos. Exactamente. Y sí, y ¿saben qué? En esta piecita que está acá, que es una pieza plástica, había perdido presión con el roce y todo, y se solucionó con un ganchito de ropa. Se metió el ganchito de ropa acá, ya le hizo presión y esto trabajó a la perfección. Y como yo había visto cómo los quitó y cómo los puso, yo me fui con mi hijo a ponerlos y teníamos lavadora ya arreglada. Y lo más alegre y me puso más feliz a mí es que me gasté $1.25 en arreglar la lavadora. Entonces, mi hijo contento porque había emitido yo que el YouTube, el Internet sirve, pero sí le hice conciencia que debemos de aceptar que hay muchas cosas que pueden afectar el espíritu, el corazón de nuestros hijos, que debemos estar velando y supervisando en qué se involucran ellos. He oído casos de extorsiones a través de Facebook, de gente que la cita en un lugar y aparece muerta, ya no aparece. Entonces, es nuestra responsabilidad, hermanos, la vida de nuestros hijos. Ahora ya les he explicado lo importante que es. Yo creo que este ejemplo de la lavadora endemoniada no se les va a olvidar. Y ahora, ¿cómo
debo enseñar a mi hijo a amar a Dios? Es la otra pregunta que tengo yo aquí en el esquema de mi sermón. Y dice que la mejor manera de enseñar a nuestros hijos a amar a Dios es con nuestro ejemplo. Que ellos vean que nosotros amamos a Dios. Yo no puedo enseñar a mi hijo a amar a Dios si yo no le he entregado mi vida a Jesús. ¿No es cierto? Si no me someto al señorío de Cristo. Mis hijos van a aprender, hermanos, a amar a Dios, a leer la Biblia, a orar, cuando vean que yo lo hago. Si ellos me ven por la noche estudiando la Biblia o por las mañanas, ellos van a tomar el ejemplo. Ellos imitan todo lo que nosotros hacemos. Pero nuestro ejemplo debe ser coherente, consistente con nuestra fe, con lo que nosotros creemos. Que nuestros hijos, hermanos, vean que nuestro comportamiento, nuestros actos, nuestras acciones, nuestro estilo de vida refleje el amor de Dios. No sé cuántos de ustedes han escrito su testimonio. Gloria a Dios. Contemos a nuestros hijos nuestro testimonio. ¿Cómo llegamos nosotros a recibir a Cristo como nuestro Salvador? ¿Cómo era nuestra vida antes? Y cómo el Señor la ha transformado, cómo ha cambiado mi vida. Si le hemos entregado nuestra vida al Señor, tiene que haber un cambio, hermanos, que es palpable, que está a la vista. Si seguimos con nuestra vida como era antes de nosotros llegar a los pies de Cristo, tenemos que pedirle al Señor que corrija y hacer los ajustes que sean necesarios en nuestra vida para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Recordemos que nuestros hijos nos imitan y nos van a imitar en todo lo que hagamos. Ellos nos admiran y somos su modelo a seguir, pero nosotros tenemos que indicarles y enseñarles que su ejemplo a seguir es Jesucristo, porque Él nunca les va a fallar. Nosotros como humanos vamos a cometer errores y siempre, por supuesto, la misericordia está allí cuando fallamos en algo, y si de corazón y nos acercamos a Él para que Él nos perdone y nos alejemos del pecado. Pero debemos de enseñarles que su mirada debe estar puesta en Cristo, como dice Hebreos 12:12. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Debemos ser obedientes, hermanos, a la palabra de Dios, hacer su voluntad, que nuestros hijos vean que nosotros no somos indiferentes a las necesidades de los demás. Acá en la iglesia hay necesidades. Estábamos oyendo del testimonio del grupo de ayuda que van a orar. Ellos están compenetrados en las necesidades de los demás y van a orar por las personas, les llevan víveres. Que nuestros hijos vean que nosotros no somos indiferentes, no solo de las necesidades que hay en nuestra iglesia, sino en los lugares donde nosotros nos desenvolvemos, en la vecindad, en todo lugar. Que atendemos al llamado del Señor a servirle y que ellos vean que nos involucramos en las cuestiones de la iglesia, en los negocios del Señor, que participamos. Hay tantos ministerios acá y muchas necesidades donde podemos involucrarnos, y eso va a servir de ejemplo a nuestros hijos, hermanos. Tratemos a nuestros hijos con respeto, es otra cosa a lo que nos lleva este pasaje, con amor, con comprensión, con tolerancia, pero con la firmeza requerida, nos habla,
cuando haya necesidad de corregirlos. Yo no sé si ustedes han tenido luchas, pero yo de pequeño, de adolescente, gracias a Dios nací en un hogar cristiano. Pero mi mamá, yo creo que era la oveja negra de la familia, porque mi mamá luchaba conmigo para llevarme a la iglesia. Yo no quería ir, me quería quedar jugando en la casa. Y una vez me hizo la carrerita del conejo, ustedes saben cuál es. Me agarró aquí la patilla. Usted se va conmigo, me dijo. Me dolió tanto, hermanos, que desde esa vez aprendí que la tenía que acompañar a la iglesia. Y doy gracias a Dios por eso, porque las enseñanzas que recibí me hicieron llegar a los pies de Jesús un día. Y pues les digo que nosotros luchamos con nuestros hijos por traerlos a la iglesia, pero con gritos, a cinchazos no vamos a lograr que ellos nos acompañen a la iglesia. Tiene que ser con amor. Y pongamos reglas claras en nuestra casa. Y me quedé mudo, pero quiero decirles que las reglas en nuestra casa son las que nosotros en común acuerdo definimos con ellos. Vas a hacer esto, tal y tal cosa. Y una de las reglas debe ser venir a la iglesia los domingos. ¿Sí? Entonces, con amor les podemos llegar a inculcar esto, que va a salvar su vida. Nosotros tenemos bien definido que si no le entregamos nuestro corazón a Jesús, vamos a ir a una condenación eterna. Y si le entregamos nuestra alma al Señor, nuestro corazón, vamos a ir a una vida eterna. Entonces nuestra lucha debe ser enfocada en eso, hermanos. ¿Cuáles son los consejos, ya para resumir, hermanos, que nos da este pasaje acerca de cómo enseñar a nuestros hijos a amar a Dios? En primer lugar, nos dice, y esto estamos recapitulando, que guardemos en nuestro corazón su palabra, sus mandamientos. Dice la Biblia en Mateo 6:21, pues donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está su tesoro?, le pregunto yo. ¿En su trabajo? ¿Dedica más tiempo a su trabajo? ¿A sus negocios? ¿Dónde está su tesoro? Había un señor muy rico, yo creo que en los Estados Unidos, es una anécdota que recuerdo, que él era aficionado, es un señor millonario, alejado totalmente de Dios, y su hobby era coleccionar carros, de los carros más de marcas, yo no sé de marcas, pero que eran muy costosos. Yo creo que tenía un Lamborghini, hasta me cuesta pronunciarlo, no sé qué carro era, pero él dejó en su testamento, o había mencionado, que cuando muriera lo enterraran en su carro, no en un ataúd normal, sino en su carro, en ese Lamborghini donde estaba su tesoro. Ahí estaba su corazón también. Pero gracias a Dios que nuestro tesoro, nuestra vida está centrada en Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Y por eso se nos va a facilitar enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios. Nos dice la palabra que debemos inculcar a nuestros hijos todo el tiempo la palabra del Señor. Que sepan que Dios los ama y que tiene un plan maravilloso para sus vidas, que van a ser personas de éxito, porque así lo declara su palabra. Veamos Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles un porvenir y una esperanza. En tercer lugar, nos dice que debemos hablar de la palabra estando en nuestra casa y andando por el camino. ¿Qué es esto? Estando en nuestra casa y andando por el camino. Pues nos habla que cuando estemos en casa
el poquito tiempo que tenemos con nuestros hijos, que sea un tiempo de calidad y que lo aprovechemos comentando las cosas, las bendiciones que el Señor nos ha dado en el día y en la semana. Que tratemos de hacer un devocional familiar, por lo menos una vez a la semana. Que dediquemos tiempo valioso con nuestros hijos, aunque sea un poquitito. No cometamos el error, hermanos, de mandarlos a ver televisión cuando llegamos cansados a casa. No cometamos el error de entregarles una tablet para que se entretengan y nos dejen descansar un poco. Aunque sea un ratito, démosle un tiempo de calidad a nuestros hijos. Hablemosles de la palabra, hablemosles de esas historias que encontramos en la Biblia que los van a ayudar a encaminar su vida para seguir a Jesús. Nos dice además, y era lo que hablamos al principio, ¿se acuerdan de aquellas dos preguntas que les hice? Que dice que debemos hablar de los mandamientos del Señor. Todo lo que está en la Biblia son los mandamientos. Las promesas del Señor al acostarse y cuando se levanten, dice la palabra. Que las primeras y últimas palabras que nuestros niños, nuestros hijos escuchen de nosotros, tanto al levantarse como al acostarse, sean las promesas que Dios tiene para sus vidas en su palabra. Algunos dirán que aburrido, ¿verdad? Pero no, hermanos, esto va, si sembramos lo que sembremos en los corazones de nuestros hijos, eso va a perdurar. Y dice la palabra que aun cuando fueren viejos, no se apartarán de él. El Salmo 118, 24 nos habla de esto. Bueno, hay una promesa que yo les doy como ejemplos que debemos compartir con nuestros hijos por la mañana. Salmo 118, 24 dice así: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos en él, nos gozaremos y alegraremos en él. Qué porción tan preciosa. Imagínense comenzar el día recitándole esto a nuestros hijos, enviarlos a sus clases, a su rutina del día, los que van a trabajar, ir llenos del amor de Dios y saber que Dios tiene un propósito para sus vidas y pueden pasar contentos y dependiendo del Señor en todo momento. Por la noche, oremos con nuestros niños, con nuestros hijos, enseñémosles a confiar que en el Señor y que tengan la seguridad que Dios los guarda y protege en todo momento, porque así dice su palabra, aún con los hijos grandes. No importa que no sean pequeños, incluso pueden estar casados. Uno de mis hijos, esto no estaba en mi bosquejo, uno de mis hijos fue a una actividad donde su vida corría peligro. Era un lugar, nosotros estábamos afligidos, pero no le transmitimos eso. Le dimos fuerza, le decíamos que él era usado por el Señor y que lo iba a usar en esa situación y a sus compañeros. Y nos pusimos a orar con Mayrita, a clamar que el Señor lo cubriera con sus alas, que mandara ángeles pendientes todo momento de él, y nos dice: ya tranquilos, ya todo pasó, estamos bien, gracias a Dios, ya vamos de regreso a casa. Cuando estamos en el Señor, amamos al Señor, hermanos, podemos tener esa confianza de orar incluso con nuestros hijos que ya no están en nuestra casa, y de pedirle y tener esa confianza en el Señor que Él los va a guardar y los va a proteger. Pero debemos de inculcarles eso desde niños. ¿Qué tal si le leemos en la noche y tomamos un ratito, unos segundos, el Salmo 4, versículo 8, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová,
me haces vivir confiado. Hermosa promesa. Vamos a crear en nuestros hijos esa fortaleza, esa confianza, que se les quite esa inseguridad, ese miedo que a veces ellos, los pequeños, tienen por la noche. A nuestros hijos, hermanos, les va a impactar lo que nosotros hacemos como papás, lo que hace mamá, lo que hace papá, mamá, lo que decimos. A ellos les va a marcar el poder de nuestro ejemplo, comprobar que somos íntegros. Que ellos observen en nuestra forma de actuar, de nuestro desenvolvernos frente a ellos y en todo lugar, que nosotros reflejamos el amor de Dios en todo lo que hacemos. ¿Sí? El Señor tenía esa lucha con el Señor Jesús en su tiempo, con los fariseos, que eran los encargados de guiar al pueblo del Señor, de enseñarles la Torá, todos esos mandamientos que los iban a acercar al Señor. Pero ellos mismos estaban corrompidos, ellos mismos no estaban obedeciendo al Señor. Exteriormente parecían inmaculados, que cumplían toda la ley al pie de la letra. Jesús los regañaba, Jesús los confrontaba y les dijo en Mateo 23:5, ya me lo van a proyectar ahí. Todo se refería a los fariseos, pero se puede estar refiriendo a nosotros ahora. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterias, tefilín creo que es la otra palabra. Usan tefilín grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. No sé si se logra ver, pero ellos al pie de la letra aplicaban lo que dice el verso 8 de Deuteronomio capítulo 6. Las atarás, dice, estos mandamientos como una señal en tu mano. Se ponían esa cajita que era el tefilín, donde guardaban porciones de la Biblia. ¿Sí? Y las atarás como un recordatorio ante tus ojos. Se la ponían aquí en el brazo porque estaba cerca del corazón. Se la ponía aquí en la frente porque estaba pues cerca de la mente. Lo bueno, hermanos, es que Dios mira nuestro corazón. Él reconoce las intenciones que hay en nuestro corazón. Pidamos al Señor que exista en nosotros esa consecuencia, esa coherencia entre la intención de nuestro corazón y nuestras acciones. Dios espera, hermanos, que cumplamos con los mandamientos, nosotros que somos cristianos, que cumplamos con estos mandamientos que están en su palabra y que van a bendecir a nuestros hijos. Y ahora yo les pregunto, esto es como una reflexión. ¿Tus actos, hermano, tu conducta, son el reflejo de lo que Dios ha hecho en tu vida? Es una pregunta para pensar. ¿Vives de tal forma que los que te conocen, vecindad, trabajo, colegio, universidad, quisieran vivir como tú? ¿O van a decir, para ser como aquel cristiano, mejor me quedo como soy? Demos buen testimonio, hermanos, de nuestra fe, de lo que nosotros decimos creer y del cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. La otra pregunta para reflexión: ¿tienes que hacer, hermano, ajustes en tu vida? Podemos tener errores y el Señor nos va a perdonar cuando nos acercamos ante Él para pedir perdón, y si somos sinceros y nos apartamos del pecado, hermanos. Pero si hay ajustes, los tenemos que hacer, especialmente
cuando hemos cometido quizá los errores al educar y en la formación de nuestros hijos. Y por último, estás cumpliendo con tu responsabilidad. Les hablo a mis hermanos cristianos. Estás cumpliendo con tu responsabilidad de guiar a tus hijos a tener un encuentro personal con Jesucristo. Es responsabilidad nuestra, hermanos. Todo lo que ellos van a disfrutar al tener a Cristo en su corazón, y especialmente la esperanza de una vida eterna. Hermanos, obedezcamos al Señor hablando de la palabra de Dios con nuestros hijos en todo momento, dice la palabra, lo que acabamos de estudiar, para que tengan una vida que pueda dar frutos que agraden al Señor. Y les voy a pedir que se pongan de pie, así descansan, y vamos a hacer una oración. Yo no quisiera perder la oportunidad que el Señor me da y que es un privilegio, hermanos, compartir la palabra con ustedes. La oportunidad de hablar a su corazón y decirle que si alguien aquí no ha tenido un encuentro con Jesús, atienda al llamado que yo le hago hoy y que el Señor le hace a través mío, de rendir su vida a Jesús, de rendir su vida a Cristo, de aceptar que solo Cristo puede llenar cualquier vacío que haya en su corazón, y que Él se va a encargar de ayudarle con la educación de sus hijos, y le va a enseñar a aprender, y cómo va a aprender usted a amarlo, a rendirle su vida a Él. Si alguien toma esa decisión, lo puede hacer ahí mismo. No le voy a pedir que levante su mano o que venga acá. El Señor lo está viendo. Si usted decide en su corazón, en su mente, Dios está tomando en cuenta su decisión y le va a salvar como Él ha prometido. Va a perdonar sus pecados. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, esta mañana por tu palabra, porque estamos aquí para darte honra y gloria y para decirte que te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas las fuerzas de nuestro cuerpo. Y yo te pido hoy que me ayudes a ser fiel a ti, a tu palabra, que todos mis actos reflejen que tú vives en mí, en mi corazón, que has operado un cambio en mi vida. Y yo te pido que cada familia acá representada, una bendición especial para ellos, una bendición especial para sus hijos, que no se aparten de tu camino, Padre, y que sigas obrando tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Amén.